Este es un video que pertenece a una serie de videos temáticos. En este caso en particular, en el eje comunicación, nos vamos a referir a textos y tratamiento de las tipografías, algunas ideas y consideraciones. Para este particular, lo que vamos a tratar es más que nada la tipografía como forma y no como los tipos de tipografías que podemos encontrar, ¿sí? No vamos a abordar esta cuestión, sino qué podemos hacer con esas formas que tienen las tipografías y qué variables podemos tener a la hora de operar con ellas para elaborar una pieza comunicacional, principalmente gráfica, en donde siempre articulamos textos e imágenes, y dejamos para lo último, muchas veces, justamente la cuestión de la forma de ese texto. ¿Qué forma va a tener ese texto? Ni hablar que en el medio también hay que elaborar el contenido de ese texto. Bueno, cuando hablamos de texto vamos a tener que ir identificando que tenemos letras, esas letras que arman palabras y esas palabras que arman frases. Cuando pensamos en letras, vamos a pensar en que justamente las letras tienen una forma y a su vez tienen una contraforma. Y que si una letra, por ejemplo la E, la usamos con un tipo de tipografía o con otro, esas formas y contraformas se van a ver modificadas. Entonces esto es interesante analizarlo. ¿Qué vamos a hacer acá? Es como estudiar esa parte de la forma de la tipografía, no para textos extensos, en donde uno necesita cierta simplicidad, algo de eso vamos a poner al final, pero acá es más que nada con aquellos textos que quieren ser como mostrar, digamos, ser parte del mensaje que tiene una pieza gráfica, no solamente la idea de marca, sino comunicar algo, ¿sí? El sentido con el que se quiere decir algo. Y entonces esto lo podemos reforzar o contraponer en función de del tratamiento que hagamos de ese texto. Vamos a tomar un formato diseñado por Rudy Rueg, que toma John Kane, el autor del libro Manual de Tipografías. Ahí tienen la cita, y al final también aparece la bibliografía, que es del año 2017, por lo menos la versión que tengo yo, y que está en ciertas páginas del libro. Hay citas, por ejemplo, de la página 57 y 59, de la 12 y la 63. ¿Qué es lo que toma Kane? La idea del contraste aplicado a la tipografía. Y entonces, fíjense que nos metemos en la cuestión gráfica de la tipografía, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea? Que las tipografías las podemos tener finas o negritas, estrechas o anchas, orgánicas, mecánicas, redondas o cursivas, pequeñas o grandes, positivas o negativas, con remate o de palo seco, ornamentadas y sencilla. Y esto, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar una sensibilidad en la observación de la contraforma o contrapunzón, que es el espacio blanco descripto y a menudo contenido por los trazos de la forma, es decir, ese intersticio, ese espacio que queda en los contornos de la forma, esas concavidades, ¿sí? Que van generando y convexidades. Importante analizar la facilidad con que podemos leer el texto que se ha compuesto, examinarlas con mucho detalle, saber cómo se logra el equilibrio entre forma y contenido y una sensación palpable de las características únicas de la letra. Y vamos a ver. Bien, fíjense que acá tenemos una serie de letras como la E, la R y la G, que están presentadas en figura negra sobre fondo blanco y figura blanca sobre fondo negro, en este primer rectángulo. ¿Qué es lo que se está haciendo en la segunda columna de cada una de esas hojas, la blanca y la negra? La contraforma, es decir, el intersticio que se genera entre los contornos, no todo lo que está por fuera, sino ese espacio que queda en la caja de lo que ocupa, digamos, de los contornos de la letra. Entonces, fíjense, esas dos rayitas que quedan para la letra E, esas dos formas que quedan para la R, y esa forma bastante compleja de la letra G, presentada en positivo y negativo. Pero fíjense que también podemos tener para la S y para la G
esas otras formas, digamos, positivas y negativas, fíjense que está positivo recortado, y después aparece el negativo de la S, y que se sigue leyendo esa letra S, ¿no? Es decir, que con esas formas que vendrían a ser la figura, porque es el contorno cerrado que estoy teniendo y lo demás está abierto, normalmente uno diría, bueno, tengo forma cerrada, con lo cual es una cuestión de la Gestalt, de decir, esta es una forma que al ser cerrada es la que voy a estar visualizando como figura. Y en definitiva no es lo que está sucediendo. Estoy leyendo la S que está abierta y por una sumatoria de formas muy complejas, pero que la experiencia hace, y ahí sí aparece la experiencia, y no solamente la cuestión perceptual, hace que recomponga esa letra S, así como la letra G, que en sí, como es mucho más pequeño el espacio que va dejando la letra G minúscula, uno puede entender que se reconozca más eso casi como un espacio cerrado, el blanco, en función del espacio tan abierto que tiene la letra S. Bien. En esta imagen, fíjense que lo que está apareciendo es un logo, ¿sí? Un isólogo podría ser, porque en realidad es una combinación de letras, pero aparte es un icono, una imagen de un enchufe. La empresa de electrodomésticos, Electrodomestici, donde no solo vemos un enchufe, sino la E y la D iniciales de la empresa. Y ahí está el link como para que lo puedan encontrar. Entonces hay una relación entre forma y contenido. Fíjense que entonces tengo una forma y a su vez el contenido tiene que ver con esa forma que le estamos dando a través de las letras. Caso conocido es el de Carrefour, ¿no? Que es esas suertes de flechas rojas y azules contrapuestas, en realidad lo que está teniendo es un cuadrado girado, casi como un rombo, y la letra C, con esa forma muy, muy curva, que lo que sucede es que sustrae, y en esas formas sustraídas, digamos, genera como separa en dos partes ese cuadrado girado, y al otorgarle distinto color a cada una de esas partes hace que se fragmente más la imagen, pero subyace ahí entonces la letra C. Lo mismo para esta lámina, en donde está trabajando digamos, se está presentando la letra A de Helvética. Siguiendo con esa misma línea, fíjense que acá está trabajando la letra G, que por supuesto lo que tiene es que es mucho más reducido, digamos, se reconoce como línea ese recorrido de la letra G, pero resulta interesante cómo en realidad la imagen de esa lámina la están generando por la sumatoria de textos, textos en positivo, textos en negativo, textos que generan direcciones, ¿sí? Textos que se montan sobre otros textos, cambios de tamaño, alineaciones diversas y demás. En este caso, fíjense que ya esa letra G, que inicialmente la veíamos con todo su contorno, digamos, de ambos lados, empiezan a sacarle partes de ese contorno y fíjense que quedan una forma, dos formas ovaladas, ¿sí? Una en vertical y una horizontal, más una forma que tiene una saliente, ¿sí? Casi como una península, una escollera pareciera, ¿no? Y que recomponen en ese vacío la letra G, pero que no está tan definida como en el caso inicial, en donde teníamos todo el contorno de la G. Puedo ver las formas negras o puedo ver el blanco, el vacío, reconocer la letra G. Bueno, este recurso está muy usado, fíjense también en esa otra lámina de Bodoni con la letra S, ¿sí? Y bueno, de más juegos, bueno, en la imagen superior hay una letra, por supuesto, un detalle de una letra, y así va jugando con la forma y la contraforma cada una de estas láminas que estamos presentando. Pero volviendo entonces, fíjense, a
a este menú de posibilidades, vamos a ver justamente qué posibilidades tenemos con todas estas variaciones que se proponen. Ahí estuvimos viendo esta idea de la forma y la contraforma. Vamos a entrar en lo que sería el primer caso, que es la letra fina y la letra negrita. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros podemos estar jugando con la combinación de letras finas y negritas en la elaboración de un texto y en la gráfica que se genera finalmente con esos textos. La idea es que lo puedo hacer con serif o sin serif, la tipografía, y que en realidad hasta puedo jugar sin el espacio en el medio entre palabra y palabra, porque ese cambio en el espesor, en ese grosor de las letras entre fina y negrita, hace que rápidamente pueda identificar una palabra de la otra. Bueno, y ahí hay presentadas varias marcas en donde juegan con esto de lo fino y lo grueso. El otro caso es pensar en las letras, que hay ciertos software o aplicaciones que nos permiten editar las tipografías comprimiéndolas o ensanchándolas, ¿sí? Las ensancho, las estiro o las comprimo. Y eso también permite un juego de identificar palabras, por ejemplo, sin el espaciado, entre estrechas y anchas, ¿no? Como tenemos el ejemplo, arriba está estrecha y ancha sin modificaciones, y abajo la palabra estrecha está de forma estrecha y la palabra ancha está de forma ancha, ¿no? Bien. A su vez, tenemos la posibilidad de trabajar con tipografías que son más orgánicas o más mecánicas. Entonces, ahí seguramente estamos cambiando de tipografía, no resulta lo mismo con los casos anteriores, porque los casos anteriores podíamos tener el mismo tipo de tipografía, cambiarlas a negrita o a comprimirlas o estirarlas. En este caso, seguramente lo que tenemos es la necesidad de elegir distintas tipografías. Pero, ¿bajo qué criterio las podemos elegir? Es que podemos jugar con elegirlas de modo, algunas del tipo orgánicas y otras del tipo mecánica. ¿Para qué uno haría esto? Y bueno, en realidad uno lo haría para poder estar comunicando algo en particular. Entonces existe como posibilidad este juego de esa combinación de esas tipografías, no para un texto extenso, ni para un párrafo, ni para una frase, sino, por ejemplo, para una idea, una marca, un título, una identificación de alguna característica en particular, algo que se quiere resaltar, por supuesto, bajo esta modalidad. Luego tenemos la posibilidad de pensar en las tipografías que pueden ser, algo también muy básico, que es que sea, bueno, redonda o cursiva, ¿no? La tipografía, digamos, casi como normal, y en todo caso convertirlas en cursiva. Otra forma que, fíjense que propone de pares, ¿sí? No pone 3 variaciones, por lo menos inicialmente, en este juego de las tipografías, ¿sí? Es como que hace como un positivo negativo, un par de términos opuestos, y entonces esas tipografías, fíjense, arriba son mucho, digamos, más cercanas en su forma de resolverse, en cambio las de abajo, aparte, bueno, de ocupar más espacio, pero tiene la posibilidad de, bueno, se inclina mucho más, empieza a tener como otras lecturas bien diferentes del par que tenemos arriba. Entonces hasta podemos elegir cuál nos permite esas combinaciones que pueden ser mayores o menores, y en función de eso estar decidiendo cuál utilizar. En este otro caso, vamos a tomar el ejemplo de, digamos, los contrastes dados de las tipografías entre pequeñas y grandes. Es decir, fíjense que está marcado acá abajo, pequeña y grande. Fíjense que la marca Brown está realizada bajo esa condición. Si bien podemos tomar como que no cambió el ancho, lo que cambió es el alto, es como que estuviera estirada, hay claramente, digamos, presente la idea de que lo que se cambia es el tamaño, ¿sí? Esa altura que tiene la letra. Y en este caso, bueno, Brown es como muy notoria, es una marca, digamos, muy conocida. Arriba tenemos unos ejemplos, ¿no? Usando las mismas palabras,
pequeño y grande. Y hay otras dos láminas, ¿sí?, de publicidades en donde justamente se usa la palabra, digamos, la Pisa, la I está agrandada, bueno, no solamente agrandada, sino que lo que hace es inclinarla para mostrar la torre de Pisa, pero más allá de eso lo que hace es agrandarla, aparte le da otro dato que es el cambio de color, pero creo que sin el cambio de color también se identificaría. Y en el otro caso que tenemos es la letra A, que da cuenta de lo que podría llegar a ser la Torre Eiffel, ¿no? Entonces esa A agrandada está dando una idea de, digamos, de casi este juego entre forma y contenido, como veníamos diciendo, ¿no? Dada por el cambio de tamaño. La otra forma de contraste es positivo-negativo. Esto de positivo-negativo es básico, digamos, podemos tener una figura sobre un fondo y luego tener casi como la idea de la sustracción de la tipografía sobre un fondo, ¿no? Y esto no solamente que, digamos, puedo tenerlo en términos de articular palabras separadas, sino que en la misma palabra se pueda también jugar con ese tema de positivo-negativo. En el caso de Black Company es palabras separadas que juegan con positivo-negativo, en el caso de Sara juega positivo-negativo la sílaba, y en el caso de abajo lo que tenemos es que la palabra se arma con una letra positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, etc. Con lo cual, la verdad que se dificulta su lectura, pero realmente uno ve la A, la D, la L, la E, etc., ¿no? La verdad que se leen muy bien, y es tres formas de resolver o de utilizar el tema del positivo-negativo bastante distinta y, bueno, muy interesante. Bueno, la otra opción, también, digamos, jugando con esto de positivo-negativo, perdón, fíjense en los logos estos de LinkedIn y de YouTube, en donde también juegan con positivo-negativo, con la idea de, también arman un fondo específico sobre algún sector de la palabra o de la combinación de palabras, y que en todo caso aparece también el tema del color, ¿no? Pero que se lee como esta idea de positivo-negativo. La otra es trabajar con remate o palo seco, es decir, con esa terminación recta, digamos, o de los bordes, sin esas salientes, esas serif, que serían como esos rebordes, esos remates que se hacen en cada uno de los límites que va teniendo la letra, y que uno puede estar jugando con esas combinaciones también. Bueno, es otra forma, no se suele por ahí buscar este tipo de combinaciones, pero también es una variable más a considerar. Bueno, hablando de otra forma bastante también rara de estar trabajando, es la de utilizar tipografías ornamentadas o sencillas. Fíjense que, bueno, este logo de Coca-Cola, que hasta hace poco tenía que ver con lo que había en el mercado, combina la parte de Coca-Cola con una tipografía muy ornamentada, y Cero utiliza una tipografía sencilla. Fíjense que Cero está marcado por el negro, las Light están utilizando todavía el gris, pero actualmente hay una botella, una gráfica, en donde directamente al logo de Coca-Cola lo pintan, digamos, a las letras de Coca-Cola las pintan de negro, es decir, que ya ahí fueron construyendo el sentido, y el color reemplazó a la tipografía, o la palabra, mejor dicho, Cero, el tema del sin azúcar, y entonces aparece sobre un fondo rojo el escrito de Coca-Cola en negro y ya no en blanco, como podía estar sucediendo hasta hace poco. Volvemos a este lugar, entonces miramos estas letras y empezamos a entender todo este universo de posibilidades que tenemos, y fíjense las de posibilidades que tenemos para trabajar en estas articulaciones de pares opuestos,
y estaría bueno hacer un ejercicio, ¿no? de esta búsqueda y buscar ejemplos también son sumamente interesantes. Bueno, encontramos otros usos, otros contrastes también aplicados, como el cambio de color en la misma palabra, ¿sí? O por lo menos en esa combinación de palabras. Bueno, móvil, ahí la O tiene el cambio de letra, Google, cada letra tiene un color distinto, o FedEx, que en todo caso es una articulación, una simplificación de dos palabras, o las primeras letras de dos palabras, y que en todo caso, bueno, el cambio de color acentúa esa variación, o Helvética, que es una única palabra, pero que también juegan con este tema del cambio de color en la fragmentación que hacen, no solamente espacial, porque de hecho tienen un renglón y otro renglón, sino que la resaltan con el tema del cambio de color. A su vez, podemos tener mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Como vemos en FedEx. Después podemos tener la idea de Powerline, que ahora vamos a recorrer, letra recortada, letra calada, o cambio de espaciado. Fíjense, vamos a seguir viendo a ver qué más hay. Letras minúsculas, letras mayúsculas. Fíjense que Amazon tiene letras minúsculas, pero la Z viene a ser mayúscula. El BBVA en mayúscula, con la fundación, digamos, en minúscula. Bueno, Xingura también, la A, fíjense que es minúscula, y el resto, igual que la N, pero las otras letras son mayúsculas. Entonces, bueno, también puede haber un juego de este tema. Fíjense que lo que hacen es mantener el tamaño para que no se noten como diferentes, sino que justamente, bueno, como que las desaparecen, aunque se leen en esa sutileza, ¿sí? del cambio de mayúscula y minúscula. En este caso, la idea del Powerline, muy tomado en el graffiti, esto de ponerle una línea de contorno a la tipografía, que no es la línea de contorno de la misma línea, sino esta suerte de fondo que se le arma a la letra. En primera instancia uno lo puede hacer cambiándole el color y el espesor a esa línea de contorno, que a su vez le puede poner ese contorno por detrás del relleno, cosa que no coma el interior de la letra. Pero aparte pueden tener estas formas de que va siguiendo esos contornos, ¿sí? Y que arma un fondo. En realidad se usa mucho esto del Powerline cuando hay un fondo muy complejo, y lo que hacen con esa línea es generar el contraste, levantar el texto que quieren resaltar. Por otro lado, tenemos la idea de la letra recortada, ¿sí? Cada letra separada, casi como una articulación, marcando la articulación de las letras. En este caso, bueno, Coto, ¿no? Cada letra está en su paralelogramo, ¿no? Redondeado en sus bordes, y a su vez tiene un powerline, fíjense que hace el contorno de toda la palabra. Pero bueno, tenemos la posibilidad de estar recortando cada letra. A su vez podemos jugar con la letra calada, y esto, hablando del positivo y negativo, en realidad hay una intención de mostrarse calado, ¿sí? En el otro jugábamos con positivo y negativo, aparecía, desaparecía. Ahora, que la tenga calada la letra hace que eso donde esté me permite que aparezca el fondo, ¿no? Esto normalmente uno puede guardar una figura como PNG, y entonces lo que permite es que tenga sin el fondo, digamos, y entonces eso, donde yo ponga esa imagen, se va a poder leer lo que está por detrás. Muchas veces se usa esto para hacer los flyers, para poner un logo sobre una fotografía y demás, pero hay una intención de que eso quede calado, de que aparezca sobre donde está la letra todo un fondo complejo, y en todo caso que se arme por esa sumatoria de imágenes, y lo que da tranquilidad y facilidad de lectura es el fondo, esa figura en todo caso que tenemos, y que por detrás la letra, digamos, que sería el negativo, tiene ese otro fondo, ¿no? Este que tengo acá en azul es el que permite la lectura de las letras, más allá de la complejidad
del fondo que estoy teniendo en cada una de estas imágenes. Por otro lado, se puede jugar con el espaciado. Y entonces esas letras las puedo amontonar y perder la lectura total del texto. Fíjense que hay un espaciado menos 100% arriba, en el primer renglón. En el siguiente hay un espaciado reducido y casi diría que se están tocando las letras en algún punto. Después un espaciado normal, un espaciado 100%, y fíjense que entonces las letras se van espaciando tanto que el espaciado normal entre palabras desaparece como lectura general, porque predomina la lectura de todas las letras separadas. Y puedo tener más todavía el espaciado, bueno, y entonces jugar con comprimido expandido, que no sería lo mismo que comprimir las letras, sino que lo que se comprime acá es el espaciado, ¿sí?, entre ellas. Y fíjense que Sara juega con eso, ya jugó con el positivo negativo, acá está jugando con esto de superponerse dichas letras o separarse las letras, más allá de que a su vez cambia la tipografía, ¿no? Hay algo que hace que la sigas leyendo, reconociendo esa marca. Bueno, y otras tipografías como de las aplicaciones, hay mucho trabajo de todo esto, de que rápidamente se reconozca, más allá del uso del color, el tipo de tipografías, el cómo se presentan dichas tipografías. A su vez, cuando uno tiene una palabra que quiere resaltar, no solamente se le puede dar alguno de los tratamientos que hemos visto, sino que también se puede jugar con el degradé, el gradiente generado por esta palabra, por ejemplo, en este caso, un cambio de tamaño en esta imagen, o por un cambio de valor entre las letras. Y esas letras, fíjense la profundidad que está teniendo, están emergiendo del fondo unas sobre otras y le dan una profundidad a la imagen que es impresionante, que la primera, si bien tiene este movimiento espacial, eso de que va curvando, esta otra hay como una sumatoria de profundidades, ¿sí? Hay como un plano, otro plano, otro plano, otro plano, y es infinita la cantidad de planos solamente a los efectos de, podríamos tener toda una cantidad de texto de corrido y ir otorgándole a cada letra esas variaciones de valor, y que en un momento dado se da el contraste que hace que con el fondo, digamos, desaparezca ese contraste y se resalte, y de forma gradual, que realmente esas letras parezca que se están metiendo o están saliendo de ese fondo. En este caso, fíjense que también un texto de corrido, pero que con un cambio de tamaño, y aparte el color hace que lea rápidamente unas letras, pero toda esta imagen está armada con tipografías, ¿no? Aparte, bueno, aparece la diagonal, el color, qué dice, qué no dice. Bueno, después, con respecto a esto, de las letras, las palabras, las frases, ya creando oraciones, y digamos, tratando de encontrar el sentido, es importante pensar en la alineación. Si bien, bueno, es algo como muy básico pensar la alineación, esto va a estar después asociado al tema de cuando ustedes tienen las tipografías que las tienen que vincular con alguna imagen. Y entonces la alineación es importante porque eso hace entre la tensión espacial entre la imagen y el texto, y que a su vez se comparte una alineación, hace que se asocien el texto con la imagen. Entonces, bueno, tenemos la alineación a la izquierda, a la derecha, justificado, centrado, aparte el texto en columna, en vertical, en diagonal o en gran tamaño. Todo esto, vamos a ver qué pusimos por acá. Dice tipografía y sentido del texto. Escoger el tipo adecuado depende de diversos factores, algunos de los cuales pueden parecer contradictorios. El contenido del texto, el tono que le ha dado el autor, la época en la que fue escrito y el tipo de lector al que va dirigido. Entonces, por un lado tenemos este texto que tiene distintas tipografías y que podemos estar asociando a distintas épocas cada una de esas tipografías, ¿no? Y algún sentido, un contexto en el que puede llegar a estar presentándose. Examinar la sintaxis. Cuidado con la partición del texto. Cuando arman las frases, ¿sí?, tengan cuidado cómo cortamos las palabras, ¿sí? La irregularidad del borde derecho de la columna, algo que habitualmente conviene evitar en textos de mayor extensión, sirve para proporcionar
dar pauta de lectura del texto y para establecer una interacción entre forma y contraforma. Fíjense que el tema de que sea irregular a la derecha, entonces hace que cuando es todo caja, como que dificulta saber dónde tengo que volver a empezar. Bueno, estas son algunas recomendaciones que podemos ir encontrando. Hablando de esto, claro, yo lo leí, pero en definitiva tiene que ver con esto. Fíjense que a su vez, digamos, el cómo puedo leer este texto, si encima es muy largo, cuesta volver a saber dónde arranca este texto, y entonces me pierdo en qué línea. Después, muy fragmentado también es molesto a la lectura, ¿no? Por láminas, por plegado, curvado, corte y articulación. ¿no? Digo, lean lo que escriben, cómo lo ponen, cómo lo presentan, porque eso tan cortado realmente dificulta en la continuidad de la lectura. Y por ejemplo, acá, en realidad, uno puede pensar también que se está dibujando, ¿no? Y si lo fragmentan tanto, a veces acompañan la imagen y entonces arman los textos que van teniendo como distintos contornos, y bueno, también dificulta la lectura, esos recortes que pueden ir haciendo. Bueno, las distintas alineaciones, que tiene sus beneficios y no. Algo que ya en algún momento lo hemos charlado, pero lo ponemos acá en consideración, es la longitud de la línea. La longitud de línea aconsejable depende del tipo de letra, del interlineado, distancia entre líneas y del tamaño y resolución del soporte offline-online. Líneas largas, a más longitud, más dificultad de lectura. Líneas estrechas fragmentan el texto e interrumpen el ritmo de lectura. En cuanto al interlineado, el interlineado se refiere a la distancia entre líneas de texto y se mide en puntos. El interlineado estrecho se refiere al proceso de lectura, se ve dificultado por la apreciación de bloques oscuros, que es lo que está sucediendo en este lugar. El interlineado ancho puede provocar problemas para saltar de una línea a la otra, como este. Hay veces que destinan un espacio para poner un texto. Entonces, para ocupar ese lugar, y tienen pocas palabras, hacen como un interlineado exagerado, con lo cual, bueno, finalmente se dificulta la lectura. Y si lo amontona mucho, también está dificultándose la lectura de ese texto. A su vez, bueno, las cajas son interesantes para que vayan viendo cómo se van armando. Esto, ya les decía, en función de las gráficas que están teniendo a los costados, puede ser más interesante una u otra. Fíjense en esto, que a veces por poner, digamos, que quede de borde a borde, digamos, el texto, se empieza a distribuir las letras de forma espaciada, muy espaciada, como pasa acá arriba y abajo, y entonces, si uno está dibujando con la letra, está bárbaro, pero si en realidad tengo que leer de corrido, esto dificulta la lectura. Y esto de justificado o forzar justificación. Pero esto, por ejemplo, para este diseño de estas publicidades puede resultar interesante, ¿está bien? Es decir, que no hay una intención de una lectura fluida, cantidad de texto y demás. Bueno, acá es interesante cómo juegan con eso, con los tamaños, con casi equidistante, tanto en vertical como en horizontal, dichas letras. Y hay veces que después empiezan a poner textos de cualquier manera. Está hecha la caja como para mostrarlo, pero no es que encima le ponen la caja. Pero tiene que tener un sentido muy claro el hecho de decidir que lo pongan en diagonal o que lo pongan en vertical. Guarda con eso. Fíjense acá, es interesante cómo en sí, esto hay una contradicción con lo que veníamos diciendo, pero en realidad es una tapa de un libro, y entonces escuchar con los ojos arte sonoro en España y el año. Fíjense que son letras muy estrechas que arman una columna que tiene un contorno bastante abierto, irregular a la derecha, muy regular a la izquierda, que se contrapone con la curva del disco, con lo cual, bueno, estamos hablando de diseño gráfico. Y aparte tiene esto de un color y otro, lo mismo que sucede con el disco. Bueno, hallar el mensaje básico.
Bueno, fíjense que en el primer párrafo lo que se está haciendo es resaltar con negrita algunas palabras claves. En el otro hay un cambio de tamaño. Bueno, hay que ver si esto dificulta o no dificulta la lectura. A veces esto de andar cambiando de tamaños hace que se fragmente muchísimo el mensaje, que aparezcan muchas negritas también. Entonces, bueno, ojo con esto, hay que ir analizando qué pasa con esto de los párrafos. A su vez, nos vamos a meter en temas de contraste. Fíjense que un texto, vamos cambiando la misma tipografía, vamos cambiando el fondo, y entonces va perdiendo o aumentando el contraste. Bueno, eso es importante que ustedes lo estudien, vean las posibilidades que va teniendo, y un texto, si en todo caso va cambiando el fondo, cuál sería el mejor valor que tiene que tener ese texto para en esa variación de los contrastes estar resaltándose o no, o ser sutil, ¿no? Bueno, podemos jugar con la sutileza. Fíjense que acá vamos del negro al blanco, sobre un fondo blanco, del blanco al negro sobre un fondo negro, sobre gris, y ahí vamos viendo los distintos contrastes que vamos teniendo. Y bueno, entonces podemos ir estudiando también todas estas posibilidades. Fíjense que a su vez a esto no solamente tengo un color sobre un fondo, y tengo un universo de posibilidades, sino que tengo la posibilidad de ese cambio de tamaño, y entonces, a lo mejor en un tamaño ese contraste se ve, pero cuando cambio de tamaño, la palabra la pierdo. Entonces eso también es algo a tenerlo en cuenta. Lo mismo con, bueno, con cambio de color, a veces que, bueno, fíjense acá, se iguala en valor, con lo cual directamente imposible de leer, ¿no? Y ahí, bueno, tratando de mejorar esos contrastes. Bueno, cómo levantar algunos textos a partir de usar un pequeño párrafo en cursiva, un pequeño párrafo en todo caso en negrita, o cambiar de un texto de palo seco a, digamos, con serif o al revés y con negrita. Después un texto de color. Entonces tenemos distintas formas de resaltar algún párrafo dentro de la totalidad. Si hablamos de un texto académico, es el primero, que a lo sumo la cursiva es la que acompaña. Pero a su vez podemos trabajar sobre el fondo, es decir, que no cambiamos ni el tamaño, ni lo cursivo, ni nada, sino que lo levantamos a partir de un fondo que generamos, y ese fondo asociamos a eso que vimos del contraste, ¿no? Y entonces, fíjense que acá hay un ejemplo donde hay un texto y en donde se resaltan algunas palabras como 21, muestra, artes plásticas, Asturias, 2010, y entonces deja de lado de la, de, fíjense que elimina el contraste. Si bien tiene color, lo que hace es eliminar el contraste, porque ahí el blanco se ve muchísimo mejor. Bueno, distintas posibilidades, ahí tienen algunos links. Bueno, la cantidad de caracteres, en todo caso palabras por cada línea. La letra minúscula son más legibles que las mayúsculas, todo mayúscula, más allá de que estás gritando, bueno, en realidad interrumpe la lectura. No utilizar por demás tipografías heterogéneas. El contraste tiene que ser suficiente, digamos, y bueno, ¿qué pasa cuando es insuficiente? Definir niveles de lectura, ¿sí? Un primer nivel de lectura, un segundo y un tercer nivel de lectura, y eso hace al cambio de tamaño. Con respecto a la accesibilidad de la tipografía, se recomienda usar tipografía sin serif para la lectura en pantalla, puesto que se adapta a la retícula de píxeles. Para piezas impresas, la letra con serif es la más legible, pues distingue unas letras de otras. La letra regular acostumbra a resultar más legible de cualquiera de sus variantes, cursiva, negrita, versal. Las palabras deben estar próximas unas a otras, el interlineado debe, o sea, no muy distantes, no amontonadas, sino que no estén muy separadas. El interlineado debe ser superior al espacio entre palabras. Para la lectura en pantalla se recomienda que el interlineado esté entre 130 y 150%. Bueno, hasta acá llegamos y ahí les dejamos la bibliografía utilizada. Muchas gracias.